Bienvenidos todos. Buenos días, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este domingo primero de diciembre, Rosh Chodesh Kislev, el mes de Hanukkah, el mes de los milagros. Esperemos que eso sea así para los que tenemos esperanzas y convicción de que vamos a conseguir la liberación de los rehenes de Israel y en algún momento alcanzaremos una paz justa para nosotros. Les doy la bienvenida en nombre de los anfitriones, las instituciones que se pusieron de acuerdo para esta conmemoración. En principio, el Comité Venezolano de la Federación Sefardí Latinoamericana, FECELA, que es quien organiza este acto en todo el continente año tras año. En Venezuela se le suman el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, el Museo Sefardí de Caracas, Maurice Curiel, todos adscritos a la Asociación Israelita de Venezuela, la institución que agrupa a los judíos sefardíes en nuestro país. Primero, una justificación de la fecha. Fue establecida la fecha esta del 30 de noviembre para conmemorar la salida y expulsión de los judíos de los países árabes. Fue establecida en el 2014 por la Knesset, el Parlamento de Israel, pidiendo que tanto el país lo conmemore como las comunidades de la diáspora. La fecha se escogió porque la hostilidad hacia los judíos en estos países árabes, musulmanes, todos ellos, e Irán en ese caso también musulmán, no árabe, la hostilidad comenzó en la mayoría de ellos prácticamente el mismo momento de la resolución 181 de la ONU del 29 de noviembre de 1947 sobre la partición del mandato británico de Palestina, que propuso la creación del Estado judío y la creación del Estado árabe, y que por la negativa de los árabes terminó en la guerra de independencia de Israel del 48 después de la proclamación. Entonces, bueno, se escogió esta fecha, el 30 de noviembre, el día siguiente de este inicio de la hostilidad en estos países. Esta conmemoración se puede hacer desde una aproximación histórica, se puede hacer muchos análisis sobre ella, un análisis político y el análisis, o más bien la conmemoración testimonial. Y es sobre eso en que nosotros tendemos a centralizar nuestra conmemoración, el testimonio de personas y familias que vivieron estos eventos. No obstante, no vamos a hacer por lo tanto, vamos a dejar en esta ocasión de lado un poco el análisis histórico, el analítico, el político, pero bueno, solamente quiero introducir con un pequeño video que nos va a ubicar en la fecha que estamos conmemorando. Es un video que apenas dura un par de minutos. En un segundo lo comparto con ustedes. Ya vamos un segundito.
Ok, bueno, entonces retomando el hilo que llevábamos, como habrán podido ver, quienes no conocen este fenómeno, que realmente es desconocido por casi toda la población mundial, incluso grandes sectores del pueblo judío, es un evento histórico que abarcó un tiempo de casi 40 años, desde 1947 hasta principios de la década de los 80, con la salida de los judíos de Irán, donde quedó, no obstante, una comunidad relativamente importante. Y a nivel de espacio, una geografía inmensa que va desde el Atlántico, con la costa atlántica de Marruecos, hasta el interior de Asia, donde se encuentra Irán, y desde Siria, quizás más al norte, hasta el Yemen, al sur de la península arábiga. Cuando se conmemora esta fecha, se honra, por supuesto, la memoria de quienes sufrieron, quienes sobrevivieron a estos eventos, quienes los transitaron de alguna manera más o menos fuerte o más o menos suave, y también se honra la memoria de sus descendientes digamos, de todos aquellos que pasaron por esto, ¿no? El fenómeno estuvo asociado con emigraciones forzadas, desplazamientos, despojos, expropiaciones, pérdida de ciudadanía para muchos de ellos, humillaciones, maltratos, incluso hubo violencia más allá, hubo asesinatos, hubo enfrentamientos en defensa propia que también produjeron víctimas. La mayoría de estos emigrantes, ya vieron la cifra en el video, se habla de unos 850.000 judíos que abandonaron estas comunidades. La mayoría se asentó en Israel, los absorbió en medio de muchísimas dificultades económicas en los años formativos del país, pero muchos otros se asentaron en otros países del mundo, incluyendo nuestra Venezuela, de donde estamos transmitiendo, toda Latinoamérica, Panamá, que es la institución hermana en esta conmemoración, donde reside uno de nuestros ponentes que vamos a presentar más adelante. Esto en Israel cambió completamente la configuración del país. Se había creado bajo un esquema centroeuropeo de judíos que habían llegado con las primeras diásporas de finales del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Pero esta migración masiva, a partir de la fecha que ya mencionamos, cambió la configuración total del país. Hoy en día se calcula que más de la mitad de los israelíes, de los judíos israelíes, son descendientes de estas diferentes olas migratorias. Estos hechos nos pueden parecer algo del pasado, que estamos aquí reunidos para conmemorar algo que sucedió y listo. Pero todo esto tiene mucha conexión con todo lo que ha sido la historia reciente de Israel y obviamente con los últimos acontecimientos, la tragedia del 7 de octubre y todas sus consecuencias. Porque como se aprecia en los testimonios, en los análisis que se hacen, la raíz de todo esto, de lo que le sucedió a los judíos en nuestros países y lo que sucede hoy en día en Israel o el Medio Oriente en general, es la negativa de ciertos sectores, hoy en día no mayoritarios, pero ciertos sectores del mundo árabe y el mundo musulmán, por reconocer el derecho de los judíos a su propia tierra y el derecho del Estado de Israel a existir. Quiero agregar otro pequeño comentario sobre el concepto de refugiados olvidados. Se maneja mucho en esta conmemoración, hay videos, incluso algunas películas o largometrajes en Internet o en otras redes donde se puede profundizar sobre este tema y tiende a surgir este término, refugiados olvidados. Es un tema polémico porque la mayoría, por los testimonios que se entregan, la mayoría de los que pasaron por esto en ningún momento se consideraron refugiados al momento de llegar a Israel. En Israel fueron inmediatamente absorbidos por el Estado, con las dificultades que mencionamos, pero como ciudadanos igualitarios. E incluso en los otros países, para darles una cifra, de estos 850.000 que salieron, se calcula que 72% llegó a Israel, pero el 28% escogió Francia, España y Latinoamérica. Pero tampoco llegaron a ser refugiados en ningún momento. Todos estos países tendieron a aceptarlos de mejor o peor manera, pero se convirtieron en ciudadanos. Entonces es un término un poquito polémico, pero que se sigue utilizando. Pero al hablar de refugiados es inevitable hacer el paralelismo con la tan machacada historia de los refugiados palestinos o los desplazados de la guerra de independencia de Israel, que como consecuencia de la guerra, desplazamiento, huida, como lo queramos llamar, incluso a veces no se puede negar, hubo
desalojos forzados durante la guerra de Israel con los países que intentaron destruirlo. También cientos de miles de palestinos se desplazaron a otros países y otras regiones, pero mantuvieron el estatus de refugiados. Esos países no los absorbieron y el mundo ha sido cómplice con esta condición de refugiados palestinos. Siguen siendo refugiados para la ONU hasta el día de hoy, con todas las consecuencias negativas que esto ha tenido para la posible paz que se pudiera presentar en Israel con sus vecinos. Eh, una reflexión antes de dar pase a los que nos van a presentar testimonio es justamente sobre el tema del testimonio personal. El testimonio personal es fundamental para el estudio de cualquier episodio de la historia y sobre todo de esta narración. Es verdad que se han recogido muchos, hay muchas cosas escritas, hay algunos cuantos videos, pero entre todos los que nos acercamos a este tema sentimos que falta bastante. Puede ser precisamente por esa misma condición de los que vivieron esta historia, la dejaron atrás y se integraron a Israel o a sus otros países, crearon sus familias y echaron para adelante, como decimos en Venezuela, no se han preocupado por recoger qué ha sucedido. Ya vimos que tan tardíamente como el 2014 fue que incluso la Knesset de Israel fijó una fecha para conmemorar esta historia. Entonces, por eso el testimonio es importante y se va haciendo más importante en la medida que quienes lo vivieron van olvidando o van desapareciendo por cuestiones de edad, pero los hijos pueden recogerlo, hijos y nietos pueden recoger estas historias y registrarlas. Y en función de eso, tímidamente en Venezuela también estamos tratando de hacer este registro. Desde FECELA, el Museo Sefardí y el Centro de Estudios Sefardí de Caracas, estamos recogiendo, estamos difundiendo unas hojas de testimonio en las que pedimos que acompañando por alguna foto se deje constancia de todo esto que ha sucedido. Bueno, ¿por qué escogimos en esta ocasión a los Silvera Chalme para que nos den su testimonio? Bueno, en principio ya está dicho, para nosotros lo testimonial es lo fundamental. Desde hace muchos años en Venezuela se viene conmemorando esto y hemos tratado de escuchar de diferentes países de origen. El testimonio del año pasado vino de una familia que emigró de Egipto en las mismas condiciones, forzadas, prácticamente expulsados. Y este año hemos decidido dar pase a una familia que salió de Halab, de Alepo. Los Silvera son una familia muy querida en Venezuela, en la comunidad judía, muy también querida y respetada en Panamá. Ya en la tercera generación siguen aportando a la comunidad, muchos de ellos se han integrado a actividades comunitarias. Yo personalmente conozco a Clara Azrak de Milgram y a Eddie Silvera, conozco sus aportes a la comunidad y también sé que nos van a dar un buen testimonio de la historia familiar. Y otro punto adicional que sirve para que los tomemos ellos de ejemplo es que ellos ya se habían adelantado a guardar su testimonio. Como familia se organizaron, escribieron un libro, recogieron la historia de la familia, publicaron un libro a nivel familiar y es algo que en mayor medida todos podemos hacer. Quizás no todos podemos publicar un libro, no es tan sencillo, pero sí podemos contarle a nuestros nietos y nuestros hijos y nietos y buscar la forma de dejar testimonio de todas estas cosas que han pasado, ¿no? Ya directamente sobre nuestros dos la presentación de hoy que vamos a recibir de estos dos primos, ambos, Eddie y Clara, son nietos de Esra Silveira y Bahía Chalme, que salieron, vivieron en Siria y salieron de Siria junto con sus hijos, ellos nos lo van a contar en más detalle. Y bueno, en principio Eddie, ahora vive en Panamá, es judío venezolano, nació aquí en Caracas, pero ahora vive en Panamá y sigue aportando allá a esa comunidad. Es ingeniero de sistemas de la Universidad Metropolitana, es máster en Administración y Finanzas del IESA, tiene una maestría en Finanzas del Boston College. Como profesional se dedica a la asesoría financiera y patrimonial y en su actividad comunitaria es director de B'nai B'rith en Panamá y de Amigos de la Universidad de Tel Aviv en Panamá. Y Clara Azrak Silvera de Milgram es judía venezolana, nació, vive en Caracas, comunicadora social de la Universidad Central de Venezuela, fue presidenta de Bitso Aviv Caracas, es cofundadora de Fundasec y sigue en la dirección y es directora actual de Fundasec. Entonces, bueno, la dinámica de esta actividad de esta mañana va a ser la presentación a cargo de ambos, ya les voy a dar el pase.
Una vez que ellos terminen con su presentación, vamos a abrir los micrófonos, vamos a dar pase de palabra a quienes la pidan para comentarios, preguntas que se responderá en la medida que a ellos tengan la información, incluso si el dato va referido a otro tema que yo pueda tratar de responder, lo intentaré. Dedicaremos unos 10 minutos a eso y terminada el ciclo de preguntas, también les voy a agradecer que se queden un par de minutos más para que hagamos unas bendiciones para el Estado de Israel, los soldados de Israel y la pronta liberación de los refugiados. Entonces, bueno, les agradezco la atención y pasamos a la presentación de parte de los silveros. Gracias, Alberto. Bueno, buenos días a todos. Primero, ante todo, quería agradecer a Alberto por la iniciativa, obviamente también a todo el equipo allá en Venezuela, a Ani, a Daniela, a Priscila, a Edgar, que nos están acompañando en este momento de compartir este testimonio, que yo creo que es algo bien importante y la verdad que nos sentimos muy orgullosos de haber contribuido en este, o sea, en el evento del día de hoy, de contribuir y como tú decías, Alberto, en todos aquellos judíos de los países árabes que por alguna razón, por ya sea salida forzada o salida inducida, tuvieron que salir y buscar otros rumbos, ¿no? En el caso de la familia Silvera también, para mí es un orgullo. La historia de mi familia es una historia bien, bien bonita, me siento súper orgulloso. Además vamos a hablar un poquito de cómo era la vida de la familia en Alepo y la gran contribución de nuestros abuelos y bisabuelos, no solo a nivel comunitario, sino inclusive hacia afuera, en Alepo, y obviamente pasando por todo el tema después de la declaración de la independencia de Israel, cuando vinieron todos los ataques, todos los problemas que vamos a hablar ahora y posteriormente a la salida y llegada de los hermanos a principalmente Venezuela, aunque hay unos que también fueron a Panamá, Miami, Nueva York. Pero bueno, antes de empezar la exposición, yo quería comentarles un poquito antes de hablar de la familia, el contexto histórico, ¿no? Antes de empezar, disculpa, Ani, estoy tratando de pasar la presentación, ¿no? Pero no me deja, no sé si... Y disculpen la parte técnica, ¿no? A menos que la compartas tú, Ani, no sé. Tienes la opción de compartirla, Eddie. No, ya la compartí, se ve, ¿no? Me imagino, ¿verdad? Está la que había puesto Alberto. Sí. Ah, no está la mía todavía. Dale para ver si esta es la tuya. Alberto, Déjame volver a compartirla ok. entonces. Aunque Alberto tiene algo que comentar. Ajá. Adelante, Alberto. Yo voy a tratar de compartir de vuelta, ¿no? Ahí se ve la mía, Ani. Sí se ve, Eddie. Perfecto. Ok. Ahora sí. Ahora sí se ve, ¿verdad? Perfecto. Ok, listo. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito rápidamente del contexto histórico de Alepo. Hay que entender. Les voy a decir de dónde viene la historia de Alepo. La verdad que Alepo era una ciudad comercial muy importante en lo que era Medio Oriente y Alepo definitivamente muchas familias importantes de origen, obviamente de origen judío, se ubicaron en Alepo. Se destacó por ser una ciudad de familias de mucha religión, muchos valores, y había muchas sinagogas, mucha vida religiosa, mucha vida espiritual, que yo creo que todos los que habitan en Alepo y ahora habitaron Alepo y viven en otros países por generaciones han continuado así como nosotros en la familia Silvera con esas tradiciones tan importantes, ¿no? El nombre de Alepo viene de Halab, ¿no? Halab es como leche y viene parece que Abraham cuando paró en Alepo se llamaba Aram Soba. El nombre Aranzova es el nombre que se le conoce a Alepo también, viene de un hijo que tuvo Terah con Elilá, con otra esposa, el papá de Abraham, que se llamaba Aram, y tuvo un hijo que se llamaba Soba y se llamó Aram Soba. Y entonces parece que Abraham paró en Alepo a ordeñar leches de las cabras y de ahí sale el nombre de los Alabis, ¿no? Que significa leche, ¿no? Pero bueno, ya ubicándonos un poquito más reciente,
En el caso de nuestra familia Silvera es de origen de Livorno, ¿ok? Que es una ciudad ubicada en la zona toscana, en la región central de Italia. Y muchos italianos se mudaron a Alepo, de la religión judía, obviamente porque había un importante puerto comercial en ese momento. Y de ahí entonces un poquito está el origen de cómo llegó la familia a Alepo, así como otras familias también judías allá que se establecieron, ¿no? Pero ya entrando ya en la materia, la emigración de judíos, bueno, en Alepo, de la gráfica que puso Alberto, son 18.000 judíos que emigraron de Siria. De esos 18.000, 10.000 venían de Alepo, 8.000 venían de Damasco y otra ciudad pequeña que había, y prácticamente ya no queda nadie en Alepo de judíos. O sea, quedaron una gente mayor. Yo vi un video hace unos años que habían quizás 10 o menos de 10 personas y ya yo creo que prácticamente no queda nada y obviamente la ciudad está destruida y bueno, inclusive hay recientes eventos desafortunados de que la ciudad nuevamente está siendo escenario de guerra y una lástima porque era una gran ciudad en su momento. Ok, la migración judía a Alepo comienza inclusive antes de la independencia de Israel. Desde el año 1880, Alepo, la parte económica se empezó a deteriorar porque se abrió el canal de Suez, se abrieron nuevos canales comerciales y también los judíos tenían un estatus inferior social y legal, pero en ese momento no había inmigraciones masivas porque las condiciones en lo que era la llamada Palestina eran peores. Entonces la mayoría de los judíos de Alepo se fueron al Cairo, a Manchester, a New York, a Brooklyn, Buenos Aires, México, Sao Paulo, Panamá, Miami, Venezuela, donde están la mayoría de los judíos que han emigrado y buscaron esos destinos, ¿no? Nuevamente en 1908 los turcos que en ese momento dominaban a Siria obligaron a los judíos a estar en el ejército cercano de cañón y muchos emigraron a las Américas. En la Primera Guerra Mundial, los franceses toman control de Alepo como colonia francesa y con la Gran Depresión y el hecho de los judíos no tener pasaportes europeos en ese momento y con altos niveles impositivos, nuevamente emigran, ¿no? Pero definitivamente la historia se le vuelve complicada a la comunidad judía ya en Alepo, ya en 1947, ¿no? En ese momento ocurre la independencia del Estado de Israel, como mencionó Alberto, y la resolución de las Naciones Unidas, y inmediatamente el día siguiente empezaron a quemar las sinagogas de Alepo, incluyendo la Gran Sinagoga, que vamos a hablar después, y la sinagoga de nuestra familia Silvera, que también les vamos a comentar. Empezaron a haber leyes antijudías como la prohibición de ventas de tierras judías en el 1948, congelamiento de las cuentas bancarias de los judíos en el 1953, e inclusive para los negocios, incluyendo los negocios de nuestra familia, también los musulmanes dejaron de pagarle a nuestra familia y otros judíos porque decían, bueno, como tú ocupaste la tierra palestina y no te pertenece, bueno, yo te dejo de pagar. Sea, obviamente, creo que hay una historia, la historia es bien bonita, la vamos a ir contando porque yo creo que en estas historias, cuando hay estos eventos tan complicados, se ve que hay seres humanos que sacan lo mejor o lo peor, ¿no? Y nosotros, bueno, obviamente la familia de nosotros salió lo mejor a la hora de salir y cómo llegaron a Venezuela y otros países, la resiliencia y echaron para adelante después todo lo que habían pasado. Pero también del lado de los musulmanes, que hay unos, obviamente, traicionaron a la familia, pero hay otros musulmanes, amigos de la familia, que sí nos ayudaron. Entonces yo creo que es algo bien bonito e interesante que vamos a compartir y lo van a ver en ese momento, ¿no? Ya después, en 1950, o sea, cuando empezó la guerra, era muy difícil de salir de Alepo, así como de los países árabes para los judíos, pero en 1950 permitieron salir a los judíos, pero la condición era renunciar a todo, todas las propiedades, los negocios, las residencias, todas las cuentas bancarias, era la condición, pero podía salir. Ya después, en el 58, se prohibió salir casi a todos los judíos de Siria. Bueno, ya la familia había salido ya en 1965 con el juicio de Eli Cohen, ustedes saben, el espía de inteligencia israelí. Obviamente, los ataques contra los judíos se incrementaron de una manera importante de los que ya quedaban en ese momento. Por último, y antes ya vamos a hablar de la familia, de la historia de la familia, aquí tiene la gran sinagoga de Alepo, como ven aquí en la foto, y ahí hay una cosa muy importante que hay que rescatar que se llama el Códice de Alepo. El Códice de Alepo es un manuscrito muy importante del Tanaj, escrito en Galilea, imagínense, en el año 930, y inclusive originalmente también fue supervisado por el Rambam.
¿Y qué pasa? Que en ese momento, en 1375, imagínense, tantos años, tantos siglos atrás, se llevó ese códice a Alepo y se guardó en la gran sinagoga, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando fue la independencia de Israel, quemaron la gran sinagoga de Alepo, así como la sinagoga de los Silvera y otras sinagogas, se quemaron todas. Y el códice de Alepo sufrió porque se guardaba en la allá. Y después de 10 años, en el 1958 se pudo recuperar como el 60% más o menos y algunas páginas del códice y actualmente el códice de Alepo, que es obviamente la escritura más antigua del Tanaj que existe, se encuentra ahora en el Museo de Israel exhibido en el Santuario del Libro. Ok, eso es un poquito, yo creo que parte de la historia, quería comentar el contexto como para que ustedes entendieran un poquito qué fue lo que nos pasó a nuestra familia y muchas de las cosas que ya mencioné, nuestra familia pasó por eso. Dicho esto, yo le voy a pasar ahora la palabra a mi prima Clara para que nos hable cómo era la vida de la familia Silvera en Alepo, ¿no? Primero, bueno, voy a presentar aquí están mis abuelos y mi bisabuela, que Clara nos va a hablar un poquito también de ese tema, ¿no? Adelante, Clara. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Un gusto compartir con ustedes estos momentos de tanta emoción, de poder contar las historias de nuestra familia, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, en fin. Ya Eddie dio una introducción bastante completa y yo seguiré con anécdotas de mi familia, con cuentos que ellos nos contaron toda la vida. Mi familia tenía un molino de trigo donde las fábricas de harina locales iban a la molienda, también desarrollaban negocios en el área de la construcción, eran dueños de muchos terrenos y alquilaban algunas de sus propiedades. También tenían conexiones con clientes de países árabes. Uno de los negocios era una fábrica de jabón donde tenían un olor maravilloso, nos contaban nuestros abuelos. Mi tío Edmond conserva uno de esos jabones en su casa y siempre nos añoramos esos olores, esos cuentos tan peculiares y distintos. También tenían unos negocios de importación de encajes de moda con 7 o 8 tiendas en el país. Ellos vivían en una casa de 2 pisos en una organización muy destacada de la época que se llamaba el Gemelli. Tenía un área de aproximadamente 1000 metros cuadrados donde estaba hecha de piedras y contaba con 6 habitaciones y 2 baños. En el piso de arriba vivía Ezra Bajíe junto a sus hijos y en el piso de abajo vivían Mordejai y Rahel, mis bisabuelos. En la casa tenían una migbe, 2 migves, y en la sinagoga al lado de la casa venían 2 rabinos al día a dar shiurim. Había un sótano, un sistema de cuevas bajo la tierra en la que almacenaban monedas de oro en potes grandísimos de aceite que los lavaban y los vaciaban para luego rellenarlos de oro. Estos los enterraban y tenían materiales de equipos también de la fábrica de jabones, de alimentos también para protegerlos durante el invierno. La comida era principalmente árabe, de origen turco. No tenían nevera, no tenían estufa, todo fresco y natural. El lechero venía todas las mañanas con sus cabras para sacar la leche al momento. Se celebraban fiestas con toda la familia, como Shabbat, Rosh Hashanah, Pesach, Tu Bishvat, de los mejores recuerdos de las festividades que celebraban en familia para los hermanos. Siempre nos contaban y queríamos copiar y repetir esas historias y esas vivencias en nuestras casas. Toda la comida era kosher y el pan se hacía en casa. La familia también acostumbraba a preparar aceitunas, cerezas, apricot, queso de hilo, alcachofas, todo era a mano. En Shabbat se servía todo tipo de comidas, berenjena frita, arroz con frijoles, fasulí, kibbehanda, mech, todas estas comidas que nosotros, los nietos y los padres, los hijos, seguimos estas tradiciones o tratamos de cumplirlas a cabalidad. Los hermanos mayores iban al colegio americano o a la alianza francesa-israelita, mientras que los menores iban al colegio francés. Aprendían árabe, francés e inglés. El hebreo y la Torá se aprendían en casa por mis abuelos de Ezra y Bajíe, y así como también venían rabinos.
en la sinagoga de los Silveira, una sinagoga muy bella y muy grande. Ahí se celebraban las bodas. La llamaban la sinagoga de las novias. Había una puerta de la sinagoga Silveira que se comunicaba directamente con la casa. Tenían dos migres atendidas por Rachel Ibrahim y mi mamá, mi tía, o sea, mi tía Camille y mi mamá Rachel. Era una sinagoga muy amplia, bella, se llenaba más en Shabbat y en las fiestas. Estaba abierta para toda la comunidad. Ellos lo decoraban bellísimo, con nardos, jazmín, todas las sillas las llenaban de flores. Habían 12 torot que también las vestían de novia. Era una experiencia muy bella y todas las novias querían pasar por esa experiencia en esa sinagoga de nosotros. El liderazgo de la familia la llevaba el bisabuelo Mordejai Silvera, papá de Ezra, mi abuelo que era hijo único. Mi bisabuelo Mordejai era líder comunitario, gran donador de la comunidad judía de Alepo, presidente de la Hebra Kadisha, representante de la comunidad ante los laicos y no judíos también. Mordejai incitaba la recolecta de dinero y casualmente el abogado de él y el juez de la ciudad se llamaba Ezra Asra, hermano de mi papá, que en paz descanse, quien asistía y le solía pedir que duplicara el monto de lo que donaba. Y mi abuelo Mordejai decía, no lo voy a duplicar, lo voy a triplicar. Él no tenía problema para hacer mitzvot y cabota al que lo necesitaba. Luego, más adelante, se realiza la mudanza del cementerio judío ante las profanaciones de los musulmanes. El cementerio judío original estaba cerca de la ciudad y tenía 200 años de antigüedad. El gobierno francés en el año 1931 y 32 solicitó este terreno para ampliar la ciudad, por lo que para evitar profanaciones, Mordejai Silvera, presidente de la Hebra Kadisha, tomó la responsabilidad con la familia de hacer el traslado de las tumbas. El cementerio contenía tumbas de rabinos importantes y muchas tumbas de la comunidad judía. Fue una labor de más de un año para transportar todos estos cadáveres. Mucho esfuerzo para mantener los restos de los fallecidos, como para hacerlo a cabalidad como era la costumbre judía de respeto. Rachel, la esposa de Mordejai, que era una santa, se encargó con su nuera Bahie, de transportar todos estos féretros y meterlos en unas bolsas que ella bordaba nombre por nombre para no confundir los cadáveres, y así cada uno quedaba identificado. El comienzo de las persecuciones contra los cristianos y el abuelo Ezra Silvera fue llevado a una ciudad llamada Idlib, a 60 metros de Alepo. En esa ocasión tuvo 58 días recluido y nuevamente en el 48, después de la independencia del Estado de Israel, plantaron una carta falsa alegando que el abuelo Ezra Silvera era un espía israelí y se lo llevaron preso, lo golpearon en la cabeza y luego lo enviaron de vuelta. Esto fue muy, muy traumático. Luego, en 1947, grupos árabes se alzaron quemando sinagogas, casas, negocios, colegios judíos, entre ellos el Talmud Torá y la sinagoga de la familia Silvera. Unos vecinos musulmanes ayudaron a la familia Silvera, producto de estos ataques violentos, a resguardarlos en su casa. También querían quemar la casa de los Silvera y los amigos musulmanes salieron a su defensa, a que esto no sucediera. Los negocios de la familia Silvera se vieron afectados. Prácticamente fueron cerrados y la mayoría de los clientes no querían pagarle el crédito a las empresas de la familia Silvera. Le decían, tú nos quitaste la tierra palestina, entonces yo no tengo nada que deberte. Saquearon las tiendas y fueron momentos muy, muy difíciles. Bueno, Eddie, continúa tú y seguimos ahora. Gracias, Clara. No, creo que Clara hizo una ilustración muy completa de lo que era la familia. Yo voy a hablar un poquito de la salida. También explicar
porque obviamente en la salida salieron algunos hermanos mayores primero y después hubo la salida completa, incluyendo mi papá y los abuelos. Pero, y también explicar que había también un tema solidario con la familia, porque definitivamente la familia, aunque empezó su proceso de decisión de salida desde el año 1947, posterior a la independencia del Estado de Israel y los ataques, finalmente salieron todos en 1959, entre 1959 y 1960. ¿Por qué? Porque también, aunque en este caso esperaron también porque la bisabuela Rachel no podía, no estaba en condiciones para viajar y obviamente una vez que ella fallece ya se ejecuta el plan de la salida, o sea, porque había mucha admiración y veneración y mucha cercanía y apego a los bisabuelos, ¿no? Que hicieron mucho por tanto Mordejai como Rachel, ¿no? Entonces, dicho esto, yo lo que quería comentarles es que, aparte de lo que, antes de hablar de la salida, los cuentos del bisabuelo Mordejai son impresionantes. Por ejemplo, una vez no había suficientemente comida de Pesaj, eso nos lo contó el Rab Pérez, que es el rabino principal en Panamá, y el Rab Pérez es parte de la familia, ¿no? Obviamente es muy cercano a mis tíos y a mi primo y papá, y siempre se considera como parte de la familia. Y Rab Pérez nos contaba que en ese momento, cuando no había suficiente comida de Pesaj, Mordejai compró sacos de harinas para matzot y carne y repartió gratis por toda la comunidad. Siempre alguien que quería algo iba donde Mordejai, ¿no? Él tenía una entrega total por la comunidad y me acuerdo que inclusive lo hablé con Clara antes, cuando se iba a abrir en la escuela la Alianza Francesa, no iban a poner religión, el abuelo se paró, dijo que no tenía más que decir en esa conversación y el día siguiente regresaron y aseguraron poner todo el tema del hebreo en la escuela. Así de impacto tenía él dentro de la comunidad en ese lado, ¿no? Adicionalmente a eso, bueno, entonces ya hablando del tema de la salida, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la salida. Obviamente para poder salir de Alepo, los hermanos hablaron con el cónsul italiano, ¿no? Para que les dieran la nacionalidad italiana porque les pertenecía por sus orígenes desde Livorno. Nosotros tenemos árboles genealógicos del año 1500, en donde el primer Silvera que tenemos de conocimiento, que también hay otras familias aparte de la Silvera Chalme en varios países, se viene origen de italiano y se aprovechó de tener la nacionalidad y gracias a esa nacionalidad es que pudieron salir de Alepo, ¿ok? Entonces, básicamente, la salida, ¿cómo fue? Primero, en 1947 sale mi tía Rachel, la mamá de Clara, y su esposo Eduardo. Ellos van para Japón primero, posteriormente a Panamá y después se mudan a Venezuela. En ese año, el bisabuelo Morejay fallece y es cuando se decide la familia, como repetí anteriormente, salir del país, ¿no? Ya después, en el año 1951, mi tía Camil, que en paz descanse, salió de Alepo hacia Estados Unidos, donde se casó. Después mi tío Marcos, el mayor de los hermanos, salió en 1952 a Panamá primero y posteriormente a Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es importante porque gracias a la salida de los hermanos, hay un tema de solidaridad muy bonito, que eso lo va a comentar Clara, en donde obviamente tanto Marcos, mi tía Rachel y mi tío Eduardo, se encargaron de apoyar en todo el proceso de salida y de recepción en Venezuela, ¿no? Básicamente, como dije anteriormente, ya en 1958 y 59 fallece la bisabuela Rachel. Entonces, ¿qué pasa? Que así como comentó Clara, por los maltratos que recibió mi abuelo, quedó complicado de salud y van al Líbano, ellos van primero a Beirut, al Líbano, en el año 1959 a darle cuidados médicos a Ezra, ¿no? Y entonces básicamente ahí entonces mi tío Edmundo sale de Alepo primero en 1959 para estudiar, se va a Venezuela y se queda en casa de mi tía Rachel y mi tío Eduardo. Y ya en 1960 es lo que yo considero ya la salida completa, ¿no? Que es la más importante, porque ya sale el resto de la familia, porque salen mi tío Alberto, mi papá David, tía Sophie, tía Henriette, Daniel, Salomón, tío Salomón que está aquí con nosotros, mi tía René, que está con nosotros acá, con rumbo a Venezuela. Ellos primero fueron a Líbano, a Beirut, y de ahí se reunieron con mis abuelos y de ahí salieron para allá. El recorrido fue hacia México primero, después de México fueron a Panamá y tienen un bonito recuerdo en Panamá porque los señorimos, gente importante en Panamá, le hicieron un recibimiento especial
porque obviamente acá en Panamá, donde yo vivo actualmente, hay una comunidad de Alepo muy importante, y de ahí después le hicieron unos honores a la familia y de ahí se fueron a Venezuela, ¿no? La verdad que desafortunadamente, ¿qué trajo la salida? ¿Qué dejaron atrás? Una sinagoga destruida, dejaron su casa, el molino de trigo no se pudo vender, no se pudo vender la fábrica de jabón, no se pudo vender las tiendas, se perdió mucho dinero, o sea, se perdió casi que la mayoría del dinero, sí había algunos ahorros en los Estados Unidos, pero obviamente fue una salida como complicada en ese sentido, pues. Ahí se pudo reunir algunas joyas y objetos de valor y con eso ahorrando y algunas cuentas fue una forma de poder salir, pero obviamente no era comparado con lo que todo lo que la familia abandonó. Yo creo que ahí se dejó no solo el tema material, todo el tema espiritual, ¿no? Todo el tema de la sinagoga, de la Hebra Kadisha, del liderazgo de la comunidad que tenía la familia. Hay muchas cosas ahí que se quedaron en el camino, ¿no? Ya con eso, paso a que Clara nos explique cómo fue el recibimiento de la familia primero y después Clara nos va a explicar un poquito, porque todas las familias tienen símbolos, entonces nosotros tenemos unos símbolos que, bueno, algunos Clara misma cuida con con mucho cariño, ¿no? Y que creo que es importante, pero con eso vamos llegando al final de la travesía de la familia, cómo fue la llegada. Pues adelante, Clara. Ujú. Bueno, gracias, Eddie. Mordejai tuvo muchos años a una persona de su entera confianza, su mano derecha. Él se llamaba Jalet, en la cual compartía secretos y escondites de donde guardaban el oro y las monedas, donde almacenaban sus reservas de oro. Lugares que ni su propia familia conocía. Él no se los contó nunca a su hijo, Ezra, ni a nadie. Cuando iniciaron las persecuciones, les tocaba migrar, esta persona traiciona a Mordejai, robándole la mayor parte de las reservas. Logra escapar con un poco de oro que no se pudo recuperar, equivalente esta fecha a unos $50,000 americanos. La familia decide emigrar a Venezuela, país en pleno crecimiento económico gracias al boom petrolero. Un país que recibía con brazos abiertos a extranjeros e inmigrantes, como el caso de la familia Silvera, que ya se encontraban en Venezuela viviendo, Rachel y mi tío Marcos. Mi mamá y mi tío Marcos fueron los primeros. En Caracas, Rachel y Eduardo y Marcos habían preparado desde hacía un año una casa para recibir el resto de la familia, con tanta emoción que era el tema único en la casa. La propiedad está ubicada en San Bernardino, al lado del Colegio Moral y Luces Serviani, que en la esquina de abajo, una quinta muy grande y muy bella que para nosotros lo relacionamos con un palacio cuando la terminaron de arreglar. La quinta se llamaba la Quinta Joyce. La casa contaba con muchísimas habitaciones, se equipó con todo, tenía 4 freezers, un comedor grandísimo, un patio enorme. Mi mamá, Rachel, cocinó todo tipo de comidas, llenando los freezers para la llegada de su familia. Cocinaba, preparaba los manjares que ella recordaba, favoritos de cada hermano, y así tenerlos de sorpresa todos estos manjares en la casa. Su hermana Camila Henriette tiene unos negocios de cubrecamas y telas y cortinajes en Miami, Sultan Sons, y toda la casa fue preparada con estas cobijas y almohadas y utensilios. Luego Edmundo llega a Venezuela durante ese periodo, hospedándose en casa de mis padres durante casi 2 años. A partir de ahí, los hermanos y hermanos Silvera fueron casándose, estableciendo sus familias, creciendo de una forma importante, viviendo en Venezuela, Panamá, Miami, Nueva York. Un total de 11 hermanos con familias hermosas, practicantes de la religión judía, líderes comunitarios, muchos con los mejores valores recibidos como legado de la familia Silvera, de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, muy agradecidos por los países que los recibieron y muy activos en su comunidad, en sus círculos sociales, así como de trabajo. En el caso de mi mamá,
siempre soñó con América, siempre vio su futuro de Jalap, aun cuando los judíos antes de la guerra vivían en plena libertad, ejercían sus profesiones y tenían un acceso a la educación, incluso más que en algunos países de Europa. Mi mamá, después de lo que empezó a ver en Siria al final de la guerra y con la promulgación del Estado de Israel, más bien se peleó por siempre, se peleó para siempre con su nacionalidad y con los sirios en general. Se fue y no descansó hasta traer a su destino final a su familia junto a ella a Venezuela. Nunca soñó con volver, pero sí habló con la que le gustaría si se diera que el escenario de un país seguro para hacerlo. Estas separaciones siempre afectan, aún no la veamos. Los inmigrantes, las migraciones forzadas separan a la familia, ya sean motivos políticos o religiosos, así como lo estamos viviendo una vez más. En el presente, ojalá podamos reunirnos todos prontos y compartir con esas familias que tanto, tanto extrañamos por las distancias, manteniendo tradiciones y costumbres hasta el día de hoy, unidos y alegres. Ojalá podamos estar todos juntos de nuevo. Eddie, te dejo la palabra. Gracias, Clara. No, sí, yo creo que ya estamos llegando a concluir la charla. Yo pienso que sí, a mí las cosas que me impresionan, y yo se lo comentaba a Clara y a Alberto, era el nivel de solidaridad que había en la familia. Eso tan bonito de preparar una casa para recibir a la familia, porque un tema tan difícil como una emigración, pienso que es algo muy valorable. Lo otro es la resiliencia de la familia y salir para adelante, porque de llegar de ser una familia perdiendo muchas cosas, tanto las amistades, o sea, la familia, aparte de la familia dividida y el tema, no solo el tema material, sino también el tema espiritual, en fin, todo, o sea, costumbres, vivir en otro lugar, o sea, echar para adelante. Y todos, tanto mi papá como mis tíos, mis tías, todos salieron adelante, formaron familias, crecieron y Todos obviamente... eran una sola persona, todos eran unidos y se ayudaban unos a los otros de una manera. Mi mamá era como la mamá leona de todos, Así es. que se preocupaba por cada uno de ellos en todos los ámbitos. Así Una es. familia. Y la verdad que me incluyo también, y Clara también, y algunos primos y primas que seguimos ese legado de contribuir en las comunidades, aportar. Pienso que eso lo heredamos desde el bisabuelo Mordejai, y está como que en la genética, digamos, de ser activos en las comunidades, de aportando en lo que se pueda, ¿no? Mi mamá trabajó Apoyando. muchísimos años en la Keren Ayesot, siendo la SCAN número uno, recolección de dinero. Tenía Correcto. el sionismo de Israel en las venas, en la sangre. Así es. Por ejemplo, mi tío Alberto, que fundó el Colegio Sinai, Como el colegio judío en Venezuela, por ejemplo, bueno, lo puedo decir ya, mi papá ayudaba a traducir cartas, ¿no? De los en árabe, porque mi papá era como el mejor en la parte de los idiomas, o sea, como que ayudaba en la Embajada de Israel también. O sea, tantas contribuciones de tantos frentes y estoy seguro que la mayoría también estaban en eso, ¿no? Bueno, y yo creo que para concluir, Clara, no sé si quieres comentar rápidamente los símbolos y bueno, y ya paso una foto final de que la familia sigue creciendo, la familia sigue expandiéndose y bueno, las generaciones siguen todas enmarcadas dentro de las comunidades, contribuyendo y compartiendo los valores de la familia, ¿no? Ujú. bueno, los símbolos, no sé a qué te refieres con los símbolos. Sí, ahí puse la foto, ahí están los símbolos. Ah, cómo no, los símbolos. Mira, aquí tenemos un cobertor de la familia que tiene más de 400 años, que se usa para los Brit Milá. eh, lo mantengo yo y yo soy la que se lo voy pasando a la familia cuando tienen alguna circuncisión de algún nieto, de algún hijo, y el velo, que ahí lo tiene puesto mi abuela. Este velo está también bordado en oro, y, al igual que el cobertor de terciopelo. Y después están los rimonim, que hoy se conservan en el Museo de Israel, en Yad Vashem, y tenemos los vasos de plata donde se preparaban la bebida que se llama shrapulos, que es una bebida de almendras muy especial que se toma cuando cuando alguien se casa para los novios.
se homenajea con esta bebida tan deliciosa y aparte de eso, también se usa cuando hacen las toras, las convierten en novias. También mi mamá cuando se donó un sefer a nombre de mis abuelos y también a nombre de mi papá, que en paz descanse, se usaron estos vasos con shrabulos. Y hay Excelente. algunas fotos familiares. Y acá están las Ahí siguientes está la Torah que se generaciones. donó a nombre de mi abuelo. Y Así está toda es. la familia ahí, casi los 11 hermanos. Y Y aquí están las siguientes generaciones de las los siguientes primos generaciones de los hijos. y de Esta es los... una fiesta que hicimos en casa de Eddie con todos los primos. Y bueno, Así es. tratamos de mantenernos lo más unidos posible. Tenemos un chat familiar donde hablamos casi todos los días, nos preguntamos cosas, nos enteramos de qué está pasando y es muy importante seguir como estamos haciendo la tradición y la unión que tanto soñaron nuestros padres, y mi mamá siempre lo decía, que el día que ellos se vayan, su regalo más grande es que nosotros sigamos unidos y, y felices unos con los otros. Excelente, Clara. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, vamos a dar ahora el espacio a Alberto para comentarios finales, preguntas, con eso invitamos a los que quieran hablar, por favor, o algún miembro de nuestra familia. Hay varios miembros de nuestra familia que quieran compartir algo más a la orden, ¿no? Y aquí Gracias. está también el libro que yo lo enseñé al principio. ¿Dónde está? Sí, ahí está. Aquí está el libro que se hizo hace creo que 2 años, en época de pandemia, donde opinamos todos los primos, escribimos y contamos historias para mantener este legado. Se hizo entre primos porque la verdad quedaban pocos hermanos y todos colaboramos, y por supuesto con la gran ayuda de nuestros tíos que continuaban acá. Y Así Eddie es. fue la verdad el líder principal de esta ejecución. Gracias. Gracias a todos. Adelante, Alberto. Bueno, gracias Eddie, gracias Clara nuevamente. La verdad es que cada persona es un individuo, cada familia es única, cada comunidad es única, pero cada vez que escuchamos estas historias sentimos tantos elementos en común, tantas vivencias que podríamos extrapolar de una familia a otra, de una comunidad a otra, de otro país, que verdad que no hay forma de sentirse agotado por esto. Yo le había comentado a Eddie desde el primer momento que se le contactó para esta actividad, y entramos en contacto con Clara también, con Clara también, que yo había visto el libro y ya de alguna forma conocía esta historia, y ya hicimos un ensayo, Clara, Eddie y yo, y me presentaron lo que se iba a decir en líneas generales, pero siempre queda mucho más completo, mucho mejor cuando ya con toda la familia Silvera reunida virtualmente prácticamente hoy, volver a escuchar esto siempre es lindo, fascinante e intrigante a la vez, y deja por la sensación de querer saber más y más y más. Yo quiero leer algunos de los comentarios que llegaron por el chat de la presentación, abrir la sesión de preguntas a continuación con una pregunta de mi parte. Y como ya dijo Eddie también, abierto a que otras personas hagan comentarios breves, alguna pregunta adicional alguna Sí, hay curiosidad. buenos comentarios en el chat, Alberto, que Yo comentas. voy Sí, está leyendo bueno. entonces, ¿no? Bueno, Clara Silvera nos dice desde Chile, vamos en el orden que los pusieron, ¿no? Nos dice qué hermoso evento, orgullosa de la familia y de esta iniciativa, maravillosa. Muchas gracias, Clara y Eddie. Alguien que no identifica, por acabó por organizar el evento. Otra no identificada pidiendo que el evento se cargue por YouTube. Unos agradecimientos. Pregunta Sandra Katz, ¿desde cuándo existió la sinagoga Silvera? Si le quieren responder, si tienen la información. No sé si Tío Salomón sabe, no sé, sí, sabe que de cuándo. Bueno, si nos levanta la mano, le pedimos, le damos el pase, ¿no? Dice la señora Clara Harari, las lágrimas me salen de los ojos imaginando estos hechos de la familia. Supongo que se refiere al momento doloroso de la salida que tanto afectó la vida de los abuelos y bisabuelos de nuestros ponentes. Pregunta Beatriz Siger desde Panamá, ¿dónde están enterrados los bisabuelos? Si tienen la información. Digan a Sí. sinagoga. Esperamos a alguien de la familia Sí, que... Salomón. Salomón es hermano de mi mamá, es un hermano de los 11. Uno de los 11 hermanos. Sí, acá está, tío, adelante, tío. Un honor tenerlo aquí.
Ok. ¿Desde cuándo existió la sinagoga Silvera? Bueno, 1906 más o menos. 1906. ¿Y cuál Y era la otra pregunta? pregunta si ¿Dónde sabe están enterrados los a bisabuelos? sus abuelos. No sé, porque estaba aquí, lo mudó Alberto, mi hermano Alberto lo mudó a Israel, no sé cómo se llama la Kebarot allá, Beta Kebarot, no sé cómo se llama. Una vez fuimos a visitarlo, ¿recuerda? En Jerusalén. Israel. Está ahora mi abuela, o sea, mi papá, Ezra está ahí, ¿cómo se llama? En Jerusalén, está enterrado allá. ¿Y tu mamá? Y mi mamá está aquí. Los dos estaban aquí, pero el abuelo Ezra fue trasladado a Israel Mi papá después de estaba muchos años de fallecido, aquí, de Sí, cementerio eso es lo que aquí. dijo Pilar. de cementerio a cementerio, de Entonces Caracas a Israel. vino mi hermano Alberto y él lo agarró, sacó los huesos y lo llevó a Israel. Todos ustedes. No sé cómo se llama el Beta Caberot allá, uno de los más grandes que hay allá. Fuimos para allá, ¿cómo se Fuimos llama? para allá a visitarlo, pero no me acuerdo el nombre de Beta Caberot, no me acuerdo el En nombre. Jerusalén. En Jerusalén, por cierto. Sí. Qué bueno, señor Salomón, escucharlo directamente de usted es muy valioso, la verdad, para todos los que estamos aquí presentes hoy. Continúo con los comentarios por el chat. Marcela Peloy, grandes y buenos recuerdos de Esra Ibaji Silvera, Sijronam Libraja y su extensa familia en Caracas, fundadores de la Sinagoga Keter Torah, siempre involucrados en actividades comunitarias. Excelente. Alguien nos está compartiendo una pantalla que no viene a nuestro caso. Si se puede esto evitar, Ani, quitar compartir pantallas. Sigo con el comentario Marcela Peloc, siempre se refiere a los abuelos Esra y Bajía Silvera, siempre conectados en actividades comunitarias. Excelente recuento, historias que deben ser difundidas para entender el exilio de los judíos de los países árabes. Gracias, Marcel. Nos dice Beatriz Siger de Panamá, qué lindo. Sandra Katz preguntaba cuáles son los símbolos. Bueno, ya después Clara los comentó. Y dice, me consta que es la comida más fabulosa que he comido en mi vida. Se refiere a la abuela. Benjamín Lea desde Caracas. Buenos días, gracias por este valioso espacio. Una pregunta. Los judíos que nacieron en Alepo, una vez expulsados, ¿les revocaron la nacionalidad como complemento de la expulsión? Si quieres, Eddie, tocar este punto. Oh, tío Salomón, no sé si sabe o ahí sí no sé, la verdad. Bueno, yo puedo hacer un comentario en general. No O se tú le... puedes comentarlo, quizás tú puedes responder la pregunta también. Y bueno, no directamente, directamente a todos los judíos de Alepo, pero por lo que yo he podido ver, tanto por la misma historia de la familia Silvera, historia de mis familias en Marruecos y otras familias en otros sitios, normalmente no se tenía la nacionalidad del país en cuestión. No eran, la mayoría probablemente no eran sirios propiamente, sino tenían nacionalidades de herencia de los países donde habían descendido. Entonces ya Eddie lo comentó, su familia era italiana, entonces no había Correcto. una nacionalidad siria que revocar. Pero sí hubo problemas que, aunque no les, en muchos casos, que no se les reconoció la nacionalidad que habían heredado y el país en cuestión, por ejemplo, en el caso de Egipto, tampoco les dieron la nacionalidad egipcia. Entonces se encontraban en unos vacíos legales de origen que no les permitía obtener pasaportes para poder desplazarse y poder ya irse cuando llegó el momento de tener que salir. Entonces se recurría a salvoconductos, a consulados que les daban algún tipo de abrigo. Normalmente era así. Como estas nacionalidades de los países árabes se formaron prácticamente después de la Primera Guerra Mundial y algunos después de la Segunda Guerra Mundial, quienes vivieron allá casi nunca tenían la nacionalidad del propio país, pero no lo puedo decir como una certeza en el caso de los judíos de Alepo. Dice Clara Harari, mis hijos usaron el velo y el cobertor en sus milot, que comentó Clara que se utilizaba para la dignidad de los niños. Susi Tevi, qué belleza, un ejemplo de familia, me encantó, muchas gracias por compartir. Alguien que no identifica su nombre, mi familia Matut, también de Alepo, mi papá Edward Zichron Ibrahim me cuenta que toda la familia rezaba en la sinagoga Silvera. Es por eso que las familias Asra, Cherem, Frewa, Matut y Silvera fundaron la sinagoga Keter Torah. Muy importante esto, me encantaría Sí. que quien nos dejó este comentario de los Matut nos pidiera, yo puse en el chat la dirección de correo y el teléfono para pedir las hojas de testimonio, que por Sí, yo favor... quería comentar, Alberto, es bueno tener, porque yo le tengo mucho cariño tanto a la familia Matut como a la familia Darwich, ¿no? Que están relacionados y yo creo que ellos deben tener un historial bien interesante de compartir y nos han acompañado en esta travesía, pues. O sea, creo que también fueron
tienen una historia muy linda que compartir, ¿no? También conozco muy bien a los Matut, José es mi mejor amigo de la infancia en el colegio. Entonces, bueno, me encantaría que se pusieran en contacto con nosotros, conmigo personalmente, y recoger más historias sobre su familia, y bien sea por el cuestionario formal o por conversaciones o estos eventos en un futuro que podamos tener. Nos dice otra persona: sin identificar. Qué belleza, gracias por toda esta información tan importante y sentida que me hizo llorar y recordarme de todos mis queridos tíos y abuelos. Estuvo magnífico y amazing todo. Débora Bendayán, hermosa presentación, muchas gracias, estoy muy conmovida. Otros sin identificar: el terreno fue adquirido por el señor Mayer Cherem y Moisés Matú, Sijoram Yohara. Yo me imagino que se refiere al terreno de la sinagoga Keter Torah. Si nos complementa la historia, se lo agradecemos, por favor, dejar constancia. Otro iPhone sin identificar: hermoso saber la historia de nuestros antepasados. Mi papá llegó a Israel bajo el mandato británico y pasaron a Israel llevados por la Haganá de manera secreta desde el Líbano. Nuevamente le agradecería que nos dejara constancia escrita de esto, una entrevista grabada, ampliar esta información, por favor. Clara Silvera desde Chile, mi querida amiga Clara, ¿quedó grabada la reunión? Sí, está grabada y ya la difundiremos. Interesante, de alguien Landau. Espectacular exposición, felicitaciones y que sigan unidos. Jacobo Pittman se está identificando, alguien llegó tarde, gracias por la presentación, muy emocionante, quedamos con ganas de escuchar más. Y Lili y Roberto, gran historia y gran ejemplo de lo que es la esencia de nuestro pueblo. Bravo y mil gracias por compartir este gran legado. Qué orgulloso me siento, dice otra persona, qué orgulloso me siento de pertenecer a la gran familia Silvera. Beatriz pregunta: ¿y Mordejai y Rachel dónde en Alepo? No sé si se refiere a las tumbas, a los entierros. Pueden Sí, saber azul. Clara a qué se refiere. Beatriz Siger pregunta: ¿y Mordejai y Rachel dónde en Alepo? ¿Se referirá a los entierros? Me imagino. Bueno, sí, seguramente en Alepo. No, no saben que hayan sido trasladados, ¿no? No, no fueron trasladados. A los cementerios, ya comentó Eddie que Alepo no ha salido de una para entrar en otra. Está nuevamente la guerra civil en Siria continúa, dicen los llamados rebeldes Los rebeldes. que tomaron Alepo, y esperemos que los sitios judíos, lo poco que queda, se haya podido conservar. Betty Maicor, compañera amiga nuestra, muchos saludos. Tuvimos el honor de conocer a la señora Baje Silvera y al señor Silvera, a los demás miembros de la familia. Lo escribe Salomón Maicor Chuchani. Lucy dice: muy orgullosa de Clara, dejando muy en alto a su familia, sus abuelos y padres y abuelos estarían muy orgullosos de ella. Ella siempre va a unir a toda la familia, a toda su familia y a otra familia. Sugiero guardar estas recetas de cocina como un tesoro, me encantaría tenerlas. Ahí tienes una tarea, Clara. Carmen Mendoza, mensaje ejemplarizante de Familia Unida y Solidaria. La señora Clara Harari: según he escuchado, a ellos no les daban nacionalidad de Siria por ser judíos, ¿correcto? En nuestro caso, italianos, te había contado. Sé que solo los iraníes daban nacionalidad a judíos de países árabes como Siria y Líbano. Gracias por el dato. Muchos de ellos usaron salvoconductos, como se Sí, comenta. mi familia estuvo 4 meses en Beirut esperando que le llegaran las visas Correcto. en ese momento. Darío Molina, primeramente buenos días. Johan Pinto, primeramente agradecido con esta historia, y más que en países islámicos donde vivían judíos, muchos están empeñados a olvidar, hay que preservar el legado. Estamos de acuerdo. Isi Milgram, mi querido Isi, quiero felicitar a mi esposa Clara por su excelente exposición y agregar que la familia Silvera es una familia de entrega total, de muchísimo compromiso, sensibilidad religiosa y comunitaria, nos consta. Sony Matut nos escribió desde Nueva York con el comentario anterior. Gracias, Sony. Por favor, recoge esta historia de alguna manera con tus primos, deja algo por escrito. Estamos a la orden para colaborar. David Cherem, felicidades por su evento. Saludos desde México. Mi familia también salió de Alepo, pero hace unos 110 años, antes de estos eventos. Excelente historia. Ruji los oye y refiere que su familia, esto lo dice Jimmy Levy, Ruji los oye y refiere que su familia mexica mostró, y Mizrahi, bisabuelos, tienen la misma historia. Vamos a registrarla, Jimmy, por favor. Sandra Asra Krieger, gracias por esta iniciativa, legado que se comparte, llenándonos de orgullo familiar. Moisés, Eddie y Clara se votaron. Hay un museo creado en New Jersey de Syrian Jews con videos y testimonios creados por el señor Joe Sick.
Sí, es verdad, gracias por este comentario, no, aunque no esté identificado, poco a poco se van haciendo cosas en Israel, sin duda, ya hay un monumento que conmemora la salida de los judíos y hay muchas iniciativas. Los museos judíos, de hecho, que se dispersan, que empiezan a surgir en distintas partes del mundo, también empiezan a preocuparse por este aspecto que no prevalecía en la historia hasta ahora de los museos. Ahora sí recogen lo que ha pasado. Falta mucho por hacer, no obstante. Carmen Rosa Terán, muchas gracias por su exposición hermosa, historia familiar y de mucha resiliencia, como toda la mayoría de familias inmigrantes que llegaron a Venezuela a continuar su legado. Ese es un elemento común de estas historias, la absorción en Venezuela, que es la que más nos involucra personalmente. Siempre hay un tema de agradecimiento a este país que abrió las puertas a todos los inmigrantes. Rebeca Bajer nos dice, felicito a la familia por la exposición. Desde que llegaron a Caracas, eran allegados con mi mamá, se refiere a la querida morada Nucia Bajer, Zichronal Ibrahim, recientemente fallecida. Rachel Moriusef, mi hermana, preciosa historia Clara Yedi, que todos estos recuerdos sigan siendo compartidos por sus hijos y nietos. Vamos a dar también un chance a preguntas directas, vamos a dar unos 10 minuticos más, porque ya estamos sobre la hora, 5 minutos más diría yo, para pasar al cierre de la actividad. Yo sí quisiera preguntarles a Clara y Eddie, si pueden responder, que ya digamos en los años ya maduros de sus respectivos padres y madres, su papá, su mamá, de los hermanos Silvera, si alguna vez les transmitieron algún sentimiento en particular sobre esta historia, que era quizás la principal línea de pensamiento hacia ese pasado en Alepo. Se trataba de nostalgia, no lo dudo. Había, por otro lado, algún sentimiento de tristeza, había dolor, había resentimiento. Digamos, no tanto en las mismas, en lo que hoy en día podamos sentir todos por lo que nos contaron nuestros padres o nuestros abuelos, sino por ellos mismos, ¿no? Si recuerdan alguna frase de su papá y su mamá respectivamente con relación a ese pasado que dejaron atrás. Eddie, Clara. Bueno, si quieres yo arranco, Clara, y tú me complementas. Yo creo que había sentimientos encontrados. Encontrado porque hay diferentes opiniones según el nieto de cómo lo sentía. Pero Esa, adelante, Clara, si quieres empieza, después yo complemento. no, no, Adelante. Sí. puede, Bueno, si yo empiezo y digamos, bueno, Ah, hay perdón, exacto, cada nieto o cada hijo de un hermano lo veía. Yo, por lo menos lo que yo vi de mi papá y de mis tíos, sobre todo cuando hablaba con mi papá o mi tío Edmundo, ¿no? Este, era como mucha, eh, yo lo veía como añoranza, añorancia, nostalgia, ¿sabes? Rememorar historias. buenos momentos. Adelante, claro, sí. Ujú. Bueno, la verdad que sus historias hablaban de bonanza, de vínculos familiares fuertes, participación en actividades juveniles, tenían una devoción por la abuela, anécdotas de los hermanos simpáticos, de peleas bonitas, de colaboración y quehaceres de la infancia y adolescencia, vivencias Sí. sanas, cómo vivían sus festividades religiosas. No sé si es nostalgia, pero de verdad que con sus cuentos yo quería ir a Jalap y lástima que no pudimos. Pero Yo claro, también. siempre después tenían esa rabia, mi mamá tenía una rabia contra los sirios, por supuesto, que, que estaba como confuso, pero sí sé que vivieron una vida linda en Alepo, tenía muchos amigos árabes que al final se portaron bien con ellos, algunos por supuesto que los protegieron, como lo dije al principio, pero hablaba mucho de la comida, de esos pepinos largos, con un olor increíble, que nosotros, no, imposible que nos comamos uno de esos pepinos grandes con semillas, siempre buscamos el flaquito, el especial. Hablaba de unos pistachos que eran color un verde fosforescente, dulce. Quería ir a buscar pistachos en Jala, o sea, quería esas historias tan lindas que nos contaban, conservas, encurtidos, todas esas cosas que guardaban en los sótanos, en las cavas, en las cuevas, que lo guardaban para cuando llegara el invierno, o sea, puras historias tan lindas que, bueno, que muchas quedaron enterradas y más nunca pudimos vivenciarlo, porque dejamos terrenos, dejamos plata, dejamos todo, dejamos historias, dejamos vivencias, dejamos sentimientos que quedaron ahí, pero nos queda gracias a Dios todos los cuentos que nos dan. Cuando
¿Cuánto oro habrá quedado enterrado? Ellos se manejaban con esas piezas de oro para cambiar y vivir, según nos cuentan, el día a día, y por eso pudieron salir después de Siria y mantenerse en Venezuela por unos años mientras agarraban su camino con sus trabajos y salían para otros países. Me gustaría, Bueno, me emociona compartirles y hacernos ver en vivo todas estas historias con ustedes. Mi mamá siempre disfrutó del aquí y del ahora, siempre lista para lo que le tocara. No era una mujer nostálgica en lo personal, pero Hala fue una etapa de su vida, creo que muy bella, hasta que se fundó el Estado de Israel, que empezó el odio, más o menos eso. me gustaría extender esta pregunta al señor Salomón, porque creo que tenemos el privilegio de tener aquí a alguien que fue protagonista en primera línea. Él tuvo su infancia. Exacto. Sí, Claro, su vida ya, él tiene muchas historias bellas. Yo pude hacer este Zoom gracias a lo que me contó tío Salomón. Y le damos, él nos ayudó a calibrar también la información, ¿no? Tuvimos que hacer una Sí. duda, él nos aclaró. y le Adelante, tío. le habilitamos el micrófono al señor Salomón y nos cuenta. Le repito la pregunta, señor Salomón. ¿Qué sentimiento prevalece cuando usted recuerda a Alepo? ¿Qué le viene a la mente? ¿Qué ha conservado de esta historia tan antigua, hace ya 60, 70 años casi que usted salió de allá? Sí, pues tío Salomón era uno de los más jóvenes también, así que. Aló, tío. Tío ¿Verdad Salomón que- y tía René, que también tía debe estar René. por ahí. La René debe estar aquí también, sí. Le Que damos eran los más jóvenes. le habilitamos el micrófono, si ya puede. Es más, Allá. un previo, tía René, cuando llegaron de Jalapa, estudió en el Colegio Moral y Luces Excel Viale, donde estábamos nosotros, imagínense. Dígame, Excelente alumna, por cierto. Adelante, tío. Pero ya, vuelve a habilitar al. Se No, silenció. tío, no se escucha. No se Ya aquí lo escucha. silenció. Están en silencio. Ajá. Ahora sí, adelante. bueno, mucha nostalgia tengo de ver a Alepo otra vez, de ir para allá, porque he pasado una edad, bueno, yo llegué aquí como a los 17, 18 años y allá, bueno, lo más bonito era, como se llama, el Talmud Torah, donde estudiaba yo el hebreo ahí, y se estudiaba al año 365 al año, no hay colegio, o sea, el Talmud Torah no cerraba todos los días, pero por lo menos en el verano íbamos hasta las 12, de 8 a 12 estudiar Torah. Y en el invierno estudiábamos normal, de las 8 hasta las 6 de la tarde. Y bueno, era una ciudad, de verdad, los árabes, los árabes nos trataron bien a todos, y más que todos los vecinos de nosotros que eran muy buena gente. Y entonces empezaron ahí los malandros, empezaron, como se llama, a rebelarse contra los judíos y quemar la sinagoga. Unas pandillas de todos son ¿cómo se llama? Pero el gobierno mismo, el gobierno no quería esos actos ¿no? que ellos cometieron contra nosotros. Y resulta que no han llegado a matar a ningún judío como otros países. Bueno, no vamos a decir de qué países son. Nunca han maltratado a un judío antes del 48, pero después del 48 empezaron, ¿sabe? Poco a poco y a maltratarnos y eso, y dejaron, como se llama, a nosotros sufrir y quitarnos las propiedades, bueno, a todas las propiedades de los judíos, o sea, y tuvieron que escapar muchos judíos, escaparse, algunos lo agarraban, lo maltrataban, y algunos se escapaban, y algo así por el estilo, pero la vida de Alepo con los judíos, o sea, bueno, no sé, otros países también supongo que sí, se vivía muy bien. Bueno, Gracias, señor Salomón. De verdad, menos mal que sus hijos, sus sobrinos y el resto de la familia se ha preocupado por guardar un poquito esta historia, editaron el libro, y muy valioso que lo que usted vivió, vivieron sus padres, vivieron sus hermanos, de alguna manera se recuerde para las nuevas generaciones. Tenemos una persona que quiere hacer una pregunta o una intervención. Voy a leer los últimos comentarios y le damos la palabra a esta persona. Un segundito. Mientras dan las palabras, que mi tío Salomón y mi tía Rivi mandaron esta foto donde está el abuelo, ¿no? No sé si se ve. El abuelo Ezra, que lo trasladaron del Cementerio claro. General del Sur a Israel. Ahí Volvió está a la la foto. Quinta Milú, yo estaba ahí, volvió una cajita chiquita
con un Maguen David Adom, y ahí estaba el cadáver de mi abuelo, bastante reducido después de 40 años, y está ahorita en Israel. Ahí Ahí está. ahí está Tío tío Salomón Salomón. con Sí, la lápida. muy Está tío bien, Salomón gracias con por las lápidas. compartirla, de verdad que sí. Bueno, vamos a dar los últimos comentarios. Ok, Débora Silvera. Débora, ok, habla Débora, Hija de Daniel. después leo los Sí, últimos Daniel es el comentarios. hermano número 8 de la familia. Zichrono Libraja falleció hace 2 años y medio en Caracas. Tuve la dicha de poder verlo antes de morir, gracias a Dios. Eso es una pequeña nejamá para mí, ya que yo vivo en Israel. Yo escuchando un poco a Clara, un poco a Eddie, un poco al tío, hablando de la nostalgia, yo siento que de alguna manera esa nostalgia y esos recuerdos tan bonitos, ahorita que los escucho hablar a mis primos, o sea, siento que siempre nos acompañó. O sea, siento que mi papá de alguna manera trajo a Jalab a la casa. Eso que llama Clara, que si los pepinos, que si el mahshi, que si el ajamballín, que si el... Todo eso siempre estuvo presente en la casa. O sea, que decir que ellos dejaron todo al lado y se olvidó, no. O sea, siempre quedó, siempre sentimos. Y como dice el tío Salomón, eso es lo que él habla, mi papá también lo decía. O sea, él siempre hablaba, siempre bien hablaba. O sea, de Siria, nunca... O sea, claro, obviamente hablaba de la parte de los judíos que eran perseguidos, pero siempre fue muy feliz y siempre añoró volver. Hablaba de los helados, hablaba del colegio francés que le pegaban en la mano cuando no entendía alguna lección. O sea, era de verdad muy lindo y bueno, gracias de verdad, Alberto, por este espacio. Se me hace un nudo en la garganta y bueno, gracias. Gracias a ti, Débora, y puedo quisiera estar seguro de que tus abuelos desde allá, obviamente están contentos de ver cómo evolucionó la familia, pero sobre todo, diría yo, viendo que tú volviste a Israel, la familia tiene de vuelta raíces en Israel, para quienes somos sionistas es un significado muy especial, ¿no? Sí, Entonces, te agradecemos mucho que desde Israel te hayas conectado con nosotros para tu sí, participación. salí temprano del trabajo porque hoy es domingo, se trabaja, para estar aquí tranquila. Queremos también cerrar al final con una verajot para Israel. Quiero leer los últimos comentarios. Alguien nos identifica. Gracias, querida tía Clara, primo Eddie, querido Alberto, gracias por tu comentario. Y yo termino de leer su texto por una gran velada de cultura. Alguien sin identificar también. Yo recuerdo muy bien a la abuela Bajía Sihronal Ibrahá por su particular caminata y por supuesto a la señora Rachel con su inigualable humor. Nos mataba de la risa. Frida Plidman, los felicito mucho, qué hermosa presentación, no puedo dejar de llorar. Recuerdos y nostalgias que galopan y dan ganas de volver a esos días y estar juntos. Suerte de una familia tan grande y bella, hermosos recuerdos. Clara, magnífico. Eri, felicitaciones. Alberto, por acabó. Gracias. Otro usuario, muchísima emoción, qué lindo lo relataron. Otro usuario, favor grabar estos videos del señor Salomón y enviar al Museo Syrian Jews. Por nuestra parte trataremos de ponernos en contacto y si la familia puede incluso hacerles llegar el libro, si no, de alguna manera no lo tienen ya, yo asumo que sí, pero se me ocurre que el libro de los Silvera Chalme debería estar también en este museo. Tía Sofi, creo que también acá, lo dice Sandra Asra, no, que está, bueno, la tía Sofi aparentemente nos está acompañando, si nos quiere agregar un saludo breve, se lo agradeceríamos. Sony Matú se pone a la orden para grabar su historia. A Eddie mismo le contesta que sería excelente. Bueno, yo recuerdo, ya había colocado antes los contactos para poder pedir las planillas de testimonio, son muy fáciles de rellenar y es un primer paso para registrar estas historias. Ahí tienen una dirección de correo y tienen un número de teléfono. Priscila, que es coanfitriona como de parte de FECELA y del Museo Sefardí y del Centro de Estudios de Caracas. Dice, gracias Edu y Clara por compartir la historia de su familia. Esperamos que otras familias que vivieron historias similares se animen a contarla, dejar su valioso testimonio en el Museo Sefardí. Estamos trabajando con mucho empeño en que estos patrimonios históricos se preserven y se difundan para futuras generaciones. Eduardo Kudisevich, gracias al museo y al Centro de Estudios, que se repita. Cola Cabot. No quiero, antes de cerrar, quiero hacer dos cosas. Retomar un comentario que hizo Clara sobre el tema de la migración. Hoy en día no nos resulta ajeno
Antes eran nuestros padres, nuestros abuelos que emigraron, pero eso para nuestras infancias, incluso en la primera etapa de nuestra edad adulta, eso era historia, era lejos. Pero hoy en día el tema de la migración está ligada a todas las familias y creo que eso nos permite sentir esto con más, estos desarraigos nos permite sentirlos con más profundidad que en el pasado. Quizás se dice no hay mal que por bien no venga. Entonces, bueno, muchas familias desintegradas por diferentes razones, físicamente separadas por diferentes razones, pero mantener la unión a través de las historias comunes, de compartir estos eventos, creo que es lo que nos puede hacer más sobrellevadera esta situación. Norma Asra, desde Panamá, yo desde Panamá, Norma, igual que Clara, tengo en mente todas las vivencias de Jalap, como si las hubiera vivido hoy. Wow, prima, muy interesante. Alberto, no, Moisés, disculpa. Ah, creo que se refiere a mí, sí, Sandra, soy Alberto Mor Youssef, gracias. En tiempos de los, David Chera, en tiempos de los otomanos, los judíos salían de Siria, mandaban a los jóvenes porque le hacían ir al ejército. Bueno, vamos a pasar a la parte final del evento. Si siguen llegando comentarios, igual van a quedar registrados, el texto queda registrado hasta el momento de la grabación hasta el momento que se cierra la reunión y se podrán leer posteriormente. Bueno, un solo comentario final. Quiero agregar unas palabras sobre las instituciones organizadoras de esto. En primer lugar, FECELA, o sea, el Comité Venezolano de la Federación Sefardí Latinoamericana. Para quienes no la conocen, es una institución, una asociación que agrupa las instituciones sefardíes de toda Iberoamérica. Y en Venezuela, la institución que forma parte de FECELA es la Asociación Israelita de Venezuela, que es la que reúne a los judíos sefardíes. FECELA trabaja en toda Latinoamérica bajo el lema por un pueblo unido, que significa integración. No solo integración de los diferentes sefardíes, Jalab, Marruecos, Egipto, Turquía, no hay fronteras en ese sentido, pero más allá, la integración del pueblo judío como uno solo. Nosotros en FECELA nunca hablamos de comunidades, sino hablamos de comunidad judía. Venezuela es un buen ejemplo, una comunidad de integración sefardí, ashkenazíes de cualquier origen, y FECELA trabaja principalmente bajo ese lema. La defensa de Israel es columna vertebral de FECELA, en los diferentes medios, inclusive y por supuesto con el estímulo a la Aliá, el apoyo a la Aliá, que algún día veamos realizado en plenitud el Kibbutz Galuyot, que todos los judíos en algún momento se encuentren reunidos en Israel, sería la aspiración máxima que lo es, la aspiración máxima del sionismo. Y también FECELA se preocupa por difundir la cultura judío-sefardí y oriental en todas sus expresiones. El Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, fundado en 1980, sus objetivos son similares a los de estas instituciones, en la difusión de la cultura judía sefardí, y tiene como columna principal de su actividad la revista Maguen, una revista que, fundada en 1973, arrancó una segunda etapa en 1980, ya va por el número 187. En virtud de los nuevos tiempos, hoy en día sale solamente por formato digital, se difunde a la mayor cantidad de personas posible, pero quienes deseen recibir recibir la revista Maguen, solamente tienen que ponerse en contacto por nosotros y se la haremos llegar digitalmente, completamente gratis. Y en tercer lugar, como anfitrión, el Museo Sefardí de Caracas, ya hemos hablado de él, fue fundado en 1998 y sus objetivos son nuevamente la difusión de la cultura sefardí, presentar a Israel, al pueblo judío como un pueblo unido e integrado, y la defensa de Israel. Muchas de las exposiciones se han concentrado directamente sobre los aniversarios de Israel y sobre la centralidad que debe tener Israel en todo el trabajo comunitario. Entonces, bueno, vamos a pasar a escuchar unas bendiciones que nos tiene reserva, que nos envía el rabino Samuel Garzón Barchilón desde Barcelona a España. Samuel Garzón es conocido por todos nosotros en Venezuela, emigró recientemente para trabajar como rabino principal en el Centro Israelita de Barcelona, pero dejó muy buen recuerdo en Venezuela como rabino del Colegio Hebraica Moral y Luces, y para nosotros en la comunidad judía, en FECELA, recordar que es hijo de nuestro querido expresidente y fundador, el señor Moisés Garzón Serfati, y en nombre de él, en recuerdo de él también, vamos a pasar a escuchar estas verajot por el bienestar de Israel.
כמי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, דוד ושלמה, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מגדול הלבנון ועד מצרים, ומן הים הגדול על לבוא הרבה, והיבשה באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו, הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו ואת כל כוחות הביטחון, וגם את החטופים שנמצאים בידי ארגוני הטרור, ויצילם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, וישלח להם רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף ורפואת הנשמה. ידבר שונאינו תחתיהם, ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון, ויקיים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם, ויוציאם מאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה, hasta la ובזמן קריב ונאמר אמן. Sea la voluntad de nuestro Dios, el Eterno, quien bendijo a Abraham, a Isaac y a Jacob, al rey David y al rey Salomón, que cuide y proteja a nuestros soldados del ejército de la defensa de Israel y a todas las fuerzas de seguridad, así como también a los rehenes que se encuentran en manos de las organizaciones del terror. Que Kadosh Baruj Hu los cuide, los protege y que los lleve siempre por la senda del bien y de la luz, y que tengan una pronta recuperación tanto a nivel físico como a nivel moral y espiritual, y que pronto todos nuestros enemigos caigan completamente avasallados por la obra y gracia de nuestro Creador, y que siempre podamos ver luz en todos nuestros caminos y andanzas, y que seamos coronados con la corona de las victorias en honor a Dios, a nuestro Creador, a la Torá y a las mitzvot. Amén, que diga eso. Bueno, para cerrar, agradecer a Ani Kudisevich, que ha estado detrás de bastidores, manejando toda esta logística de presentación, dando los pases, permitiendo que esto haya fluido, y por supuesto a nuestros ponentes, la verdad, los maravillosos, Clara Azrak de Milgram, Eddie Silvera, que nos ha permitido entrar a su familia, pasar por las puertas de aquella sinagoga de Alepo, entrar a la casa de la señora Raquel aquí en Caracas, y empaparnos un poquito más de esta historia tan bella, tan fascinante, tan importante como es la historia de todos nuestros antepasados, orgullosos de nuestro pasado como judíos, como descendientes de los patriarcas y descendientes de todos nuestros padres y abuelos que nos han permitido llegar hasta el día de hoy. Bueno, muchas gracias a todos. Yo también quiero agradecer a ti, Alberto, a Ami, a Eddie, a mi tío Salomón por su ayuda, a todos los que nos están oyendo por su audiencia, a mi familia Azrak de Panamá, que también está en el Zoom, que fueron las personas que nos recibieron, a la familia Silvera desde Panamá, que estaban emocionaditos. Mi prima Alicia lo cuenta ahí, emocionados que venía la familia Silvera, ellos los recibieron se acabó. No, puedes seguir hablando. Puedes Sí, seguir sí. hablando. Sí, alguien está compartiendo algo, no sé. Sigue, claro. Ajá, y de verdad que tenemos también historias increíbles de los Azrak, así que puedes preparar otro programa, otro A la con los familia. Azrak que llegaron a Panamá y fueron que recibieron a los Silvera para venir a Venezuela. Bueno, entonces gracias a todos, de verdad. Gracias a todos. Gracias, Eddie, gracias también por haber compartido como primos esta linda Gracias, Clara. experiencia. No, gracias, Clara, por compartir. Obviamente, Dani, Alberto, Edgar y Priscila, Todos. bien, a todos. Bueno, y tío Salomón, gracias por compartirnos esos testimonios. La verdad que me emocioné mucho cuando te escuché. Me encantó. Claro Siempre que uno sí. aprende algo nuevo de la familia y eso es muy lindo. Y si hacemos el de los Azrak, tenemos hasta un himno. Desde Jalapa hasta Panamá llegaron los Azrak. Siempre juntos estaremos y a gozarnos proponemos. Qué orgullo ser Azrak. Y una familia muy importante de gran activismo comunitario en Panamá, los Azrak, de bastante trascendencia. Y Así los es. Silvera también. Y también los Silvera, así es. Sí. Bueno, Que gracias. Dios nos bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Amén, amén. Que Gracias. Dios
pronto nos dé la paz en Israel y veamos a todos los hostages de vuelta a casa. Amén. Un cese al fuego lo más pronto posible. Gracias. Gracias, gracias.